Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos todos a este curso, mini cursillo de espiritualidad agustiniana. Trataremos un poquito de ver los aspectos más importantes de lo que es la espiritualidad de San Agustín. Yo agradezco la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes esta mañana, al padre Javier, a Silvia y a Jorge, para estar aquí en el CEAR y acompañarles un poquito en este tema de San Agustín. Quisiera comenzar haciendo una oración, y ya que hemos sacado aquí un libretito de oraciones de San Agustín, lo teníamos preparado para los ejercicios espirituales que estamos dando ahora con San Agustín, porque él tiene a lo largo de toda su obra pues muchos textos donde él va haciendo oración. No tiene un libro solamente de oraciones, sino que tiene sus libros llenos de oraciones. Y quiero comenzar leyéndoles una oración sacada del libro de las Confesiones, donde San Agustín nos invita a meditar sobre el amor de Dios. Hoy hablaremos un poquito que la esencia de la propia espiritualidad de San Agustín es el amor, por lo tanto vamos a reflexionar sobre este amor de Dios. Dice así San Agustín: «Oh, cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que le entregaste por nosotros, los impíos. Oh, cómo nos amaste, haciéndose por nosotros, quien no tenía por usurpación ser igual a ti, obediente hasta la muerte de cruz, siendo el único libre entre los muertos, teniendo potestad para dar su vida y para nuevamente recobrarla. Por nosotros se hizo ante ti vencedor y víctima. Y por eso vencedor, por ser víctima. Por nosotros sacerdote y sacrificio. Y por eso sacerdote, por ser sacrificio, haciéndonos para ti de esclavos, hijos, y naciendo de ti para servirnos a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Miramos un texto precioso de San Agustín, forma parte de su Cristología. Si se dieron cuenta, juega aquí San Agustín con dos elementos. En primer lugar, Cristo es vencedor porque es víctima, dos palabras latinas muy cercanas, victor quia víctima, es decir, Cristo se ofrece en la cruz, por eso vence la muerte y se coloca como el vencedor, es el sacerdote y el sacrificio. Cristo se ofrece como sacerdote en el ara de la cruz y él mismo es lo que se ofrece al Padre. Y por lo tanto, un texto muy bonito de San Agustín que nos invita a considerar el amor de Dios para cada uno de nosotros. Bien, sin más preámbulos, comenzamos este tema un poco largo y, como digo, son solamente algunos brotes, algunos elementos de esta espiritualidad de San Agustín. Vamos a comenzar en primer lugar hablando que toda la espiritualidad agustiniana, aunque no se ve muy bien, es un poquito ahí borroso, pero sé que tienen buenos ojos y buena vista y podemos alcanzar a ver más o menos, toda su espiritualidad de San Agustín parte del amor. El amor de Dios lleva a San Agustín a vivir lo que se suele llamar técnicamente su tercera conversión. Cuando hablamos de San Agustín, tenemos que tomar en cuenta que él es el hombre convertido, es el hombre que ha vivido buscando la verdad durante muchos años y que finalmente esa verdad encuentra a San Agustín. No es que él haya encontrado la verdad, sino que la verdad la encontró a él, y esa verdad es Jesucristo. Y San Agustín realiza lo que se llama la tercera conversión. Y algunos se preguntarán, bueno, si hay una tercera conversión, ¿cuál es la primera y cuál es la segunda? Porque si tenemos una tercera, que es la conversión, digamos, totalmente a la Iglesia Católica, ¿cuál es la primera conversión de San Agustín? Su primera conversión sería una conversión al amor de la sabiduría. Cuando San Agustín tiene 17 y 18 años, lee una obra de Cicerón llamada el Hortensio, y al leer el Hortensio de Cicerón se enamora de la sabiduría y promete buscar la sabiduría todos los días de su vida, sin saber San Agustín que la sabiduría tiene un nombre, y el nombre de la sabiduría es Jesucristo. San Pablo nos recuerda en su carta a los Corintios que Cristo es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. De hecho, esta cita de la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, es la primera cita que San Agustín coloca dentro de su obra. Su primera conversión, por lo tanto, una conversión al amor de la sabiduría. Una segunda conversión de San Agustín sucede muchos años más tarde, unos 10 años más tarde de esta primera conversión de San Agustín, cuando San Agustín se encuentra con San Ambrosio, y San Ambrosio le revela y le muestra que las verdades que él va buscando están en la Iglesia Católica. No están en la secta de los maniqueos, a la que pertenecía San Agustín, tampoco se encuentran en las verdades filosóficas que él conoce. Lo que él está buscando y la verdad que él busca está en la Iglesia Católica. Se convierte, por lo tanto,
a las verdades del cristianismo. Y una tercera conversión sería esta, su conversión moral, cuando San Agustín recibe el bautismo. Esa conversión de San Agustín la tenemos que entender a la luz del amor. San Agustín se siente seducido por la fuerza del amor de Dios, y es el amor de Dios lo que la atrae hacia Dios. Descubre San Agustín que ha sido amado durante toda su vida. Toda su vida es una historia de amor y cómo Dios iba colocando todos los elementos de su vida para que él pudiera volver hacia el Señor. Y por lo tanto, la espiritualidad agustiniana parte siempre del amor. El Dios en el que cree San Agustín, cuando hablamos de una espiritualidad tenemos que ver quién es Dios y quién es el ser humano, y lo veremos, espero, durante esta mañana. Para San Agustín, Dios o el Dios de San Agustín es un Dios buscador, el Dios que busca al hombre. Dicho con estas palabras de las confesiones, aunque sea un poquito borroso, pero vemos allí, San Agustín lo define como un Deus querens, el Dios buscador, el Dios que busca al ser humano. San Agustín sabe que no es tanto el hombre el que va buscando a Dios, sino es Dios el que busca al hombre. San Agustín toca uno de los misterios más profundos del cristianismo, que es precisamente este. No es tanto que el hombre vaya buscando a Dios como pasa en otras religiones, que el hombre a oscuras y el hombre sin saber exactamente dónde está Dios lo va buscando. Para San Agustín es Dios el que está enamorado del hombre y busca al hombre, coloca su amor en su corazón y por eso el hombre se mueve a buscar a Dios. Esta es la esencia propiamente del cristianismo, tocada y descubierta precisamente por San Agustín. Un Dios que busca. Y porque busca al hombre y coloca su amor en el corazón, el hombre se mueve a buscar a Dios. La iniciativa no parte del hombre, ha partido de Dios y coloca en el ser humano el deseo de buscar a Dios. Por lo tanto, pues, un Dios buscador del ser humano. Lo que decía yo antes, no se trata tanto de que el hombre busque a Dios, es mucho más Dios el que va buscando al hombre. Otras religiones, el budismo y otras religiones más, presentan al ser humano como un peregrino que tiene que ir descubriendo la presencia de Dios sin saber exactamente dónde está Dios. El cristianismo parte de un elemento diferente, diverso. Es Dios el que al encontrar el hombre coloca en su corazón el deseo de buscar a Dios y por eso el hombre se mueve a buscar a Dios. San Agustín nos dirá en su obra que el ser humano lleva implícito y lleva grabado en su corazón el deseo de encontrar a Dios. Aquellos filósofos que dicen que el ser humano nace como una tabla donde no hay nada grabado, como un pizarrón que está en blanco, no coincide con el pensamiento agustiniano. Para San Agustín el ser humano nace con una serie de elementos puestos ya en su disco duro. Nosotros, el ser humano es como una computadora para San Agustín, pero no una computadora que tiene el disco duro borrado y en blanco, tiene ya muchos programas instalados. Y el primer programa instalado que tiene el ser humano es el programa de buscar a Dios. Y tú enciendes una computadora que es un ser humano, que la enciendes cuando nace, y ya el primer programa que se activa es, tengo que buscar a Dios. Tiene ese deseo el ser humano. Así presenta San Agustín quién es el ser humano, aquel que por diferentes caminos de su vida va buscando a Dios. Bien, Dios es el que busca también al hombre. Dios tiene también ese amor infinito por el hombre y por eso lo busca por todos sus caminos. La experiencia de San Agustín dentro de las confesiones es precisamente esta. Ha sido amado por Dios y Dios lo va buscando por todos sus caminos, invitándolo a la conversión, invitándolo a que cambie su vida. Y dentro de las confesiones tenemos precisamente ese relato, cómo Dios se le va manifestando en los diferentes momentos de su vida y cómo San Agustín en un primer momento rechazaba esa gracia de Dios hasta que se deja desbordar e inundar precisamente por esta gracia de Dios. La gracia de Dios que llega a vencer precisamente a San Agustín. Por lo tanto, la experiencia agustiniana es esta, un Dios que lo ama tanto, que derrama abundantemente su gracia en él y que hace que él pueda cambiar incluso de vida. A ver qué pasó aquí. La búsqueda de Dios que hace San Agustín es una búsqueda para encontrar. Como pongo aquí en esta frase, si alcanzamos a leer más o menos, San Agustín busca a Dios para encontrarlo y encuentra a Dios para seguirlo buscando con mayor amor, con mayor ardor. Para San Agustín la búsqueda de Dios no es un término, un elemento que se termine cuando yo descubro a Dios. La búsqueda de Dios es siempre un punto de partida.
San Agustín tiene, por lo tanto, dos características que diferencian la búsqueda de Dios que tienen hoy muchas personas, porque hoy tenemos a muchas personas que dicen, yo soy un buscador de Dios. Bien, pues muy bien, pero hoy hay muchos buscadores de Dios que van haciendo esta investigación o esta búsqueda de Dios con un deseo de no encontrar. Hoy tenemos los famosos coleccionadores de experiencias, gente que dice, yo voy buscando a Dios y por lo tanto pues estoy ahora en una secta protestante y después paso a la iglesia católica y después me salto a un grupo budista, después paso a un grupo de meditación trascendental porque soy un buscador. Si tú eres un buscador pero no deseas nunca encontrar. San Agustín, su búsqueda tiene siempre una meta, busco para encontrar. Pero un segundo elemento, ya que Dios es un misterio infinito que no podemos llegar nunca a abrazar totalmente, San Agustín busca para encontrar, pero encuentra para seguir buscando con mayor ardor. Esta es la búsqueda agustiniana. Por eso les pongo aquí en esta diapositiva, busca para encontrar a Dios, lo encuentra, una vez que encuentra a Dios, lo sigue buscando con mayor profundidad. Y les ofrezco aquí una cita que aparece en estas letras, Trin, que es precisamente el Tratado de la Santísima Trinidad, escrito por San Agustín, el libro 15, que es el último libro de este tratado sobre la Santísima Trinidad. Cuando nosotros leemos esta frase de San Agustín o esta idea de San Agustín que busca para encontrar y encuentra para seguir buscando con mayor ardor, podemos imaginarnos que se trata de una persona joven que está buscando a Dios con toda la inquietud y con todo el ímpetu propio de la juventud. Pero debemos tomar en cuenta que cuando San Agustín dice esta frase, él tiene más o menos unos 72 años, está prácticamente ya a las puertas de la muerte. Recordemos que San Agustín murió a los 76 años, entre paréntesis, que es una edad muy anciana, muy provecta para el tiempo de San Agustín. Hoy para nosotros una persona de 76 años es un jovenazo, sino que lo diga el padre Rigoberto, que en fin tiene 75, ¿no? 77 ya se pasó, te pasaste de tueste ya, pero es un jovenazo, como dice el padre Rigo, un jovenazo todavía de 77 años, pero para la época de San Agustín la gente se solía morir entre los 40 y los 60. Una persona que pudiera llegar a los 70 y 76 como San Agustín era una persona considerada pues sumamente anciana. Él, por lo tanto, llega a esa edad tan avanzada, tan provecta, pero teniendo ya tantos años, sigue teniendo este entusiasmo y este ardor por seguir buscando la verdad. Él quiere seguir buscando a Dios y buscarlo con esa fuerza, porque el amor no tiene edad. Es decir, el amor no envejece o no debiera envejecer si es un amor auténtico. Aquí refleja el espíritu agustiniano. No solamente es el joven que busca a Dios, es también el anciano que sigue buscando a Dios y lo sigue profundizando en ese misterio. Recordemos una idea muy importante para San Agustín. Dios es un misterio insondable que nunca lo podemos llegar a definir. La teología y el pensamiento humano pueden llegar a darnos ciertas pistas de quién es Dios, pero dirá San Agustín en su sermón 17, si lo puedes llegar a definir, no es Dios. A Dios no lo podemos definir. Si puedes decir es que Dios es esto, no, eso ya no es Dios, eso es un ídolo. Puedes decir, tiene estas características, tiene estos elementos. De aquí la importancia de la famosa teología negativa. ¿Qué es Dios? Dios es lo no finito, lo infinito. ¿Qué es Dios? Lo no temporal, es decir, lo eterno. Definimos a Dios no por lo que es, sino por lo que no es. Claro, porque no puedes llegar jamás a abrazar ese misterio. Esta es parte de esta teología negativa de San Agustín, muy en concordancia con todo eso que estamos hablando. Buscamos a un Dios que no tiene término, que es infinito, que es eterno, por lo tanto, esa búsqueda no tiene fin. San Agustín nos invita a pensar también que realmente lo que haremos en el reino de los cielos no va a ser estar ahí sentados y cantando con los angelitos, sino lo que haremos en el reino de los cielos será precisamente seguir conociendo más a Dios y quedarnos fascinados por ese misterio infinito de Dios, pues bueno, que no tiene jamás un término para llegar a conocer todos los elementos de la riqueza de Dios. Bien, por lo tanto, el Dios de San Agustín es un Dios buscador, busca al ser humano, coloca su amor en su corazón y hace que el ser humano se mueva con amor para buscar a Dios. Esa es la experiencia que San Agustín nos narra dentro de las confesiones. Las confesiones, como ustedes saben, es el relato que hace San Agustín del libro primero al libro 10
el relato de su vida como una historia de salvación, cómo Dios le va saliendo al paso en cada uno de los momentos de su vida, cómo él rechazaba esa gracia de Dios, pero cómo Dios insistía para poder encontrar a San Agustín. Y esta es un poco la experiencia de San Agustín, un Dios que lo busca y él que va respondiendo a esta gracia de Dios. Su vida, por lo tanto, es una historia de salvación, Dios manifestándose en cada uno de los momentos de su propia vida. San Agustín tiene dos certezas, tiene dos seguridades que son el cimiento propio de su vida. Cada uno de nosotros, en nuestra propia existencia, debemos tener elementos seguros que sostienen nuestra vida. Si tú edificas tu vida sobre arena, como dice el Evangelio, pues tu vida se cae como una casa. Tú necesitas elementos seguros, pilares sólidos sobre los cuales edificar tu vida. San Agustín nos invitaría a nosotros a ratificar estos dos pilares, estos dos cimientos esenciales de nuestra vida. Ahora que los presente, se van a dar cuenta ustedes que son elementos sumamente obvios o sumamente conocidos, pero no por ello dejan de ser importantes, muy importantes en la vida de todo creyente y en la vida de todo ser humano. San Agustín aquí toca no solamente la esencia del cristianismo, toca también la esencia antropológica, el ser humano que necesita esas seguridades para vivir. Primera seguridad o primera certeza que sostiene la vida de San Agustín, la certeza de saber que es infinitamente amado por Dios a pesar de sus miserias. San Agustín en su vida llega a tocar este misterio de conocer su fragilidad, su limitación, sus propias miserias, pero llegar también a la certeza de saberse infinitamente amado por Dios a pesar de estas miserias. Y ese elemento, hacerlo un elemento cierto y seguro, de tal forma que San Agustín no duda de esto, es decir, que el amor de Dios es lo que está sosteniendo su vida. San Agustín, dentro del libro de las Confesiones, en el libro 3, nos recuerda que la necesidad básica de todo ser humano es amar y ser amado. Por eso las Confesiones es un libro abordado pues, por psicólogos, por lingüistas, incluso también por otro tipo de científicos o especialistas, porque nos ofrece una serie pues, de esbozos y va abriendo temas San Agustín sobre diferentes elementos. Y en este caso San Agustín nos presentaría esa verdad propia de la verdad antropológica de todo ser humano. Cuando tú sabes que eres amado y que amas a otra persona, tu vida tiene sentido. Cuando sabes que ya nadie te ama y que esto te impide que tú también puedas amar a otra persona, pues tu vida se viene abajo. Es decir, una persona que llegue al límite de su propia existencia o que tome una decisión equivocada en su vida, puede estar movida precisamente por esto, porque sé que ya nadie me ama y sé que mi capacidad de amar, pues no puedo entregarla a nadie, esa riqueza que lleva en mi corazón, por lo tanto me siento absolutamente frustrado. El ser humano se realiza cuando sabe que es amado y puede amar. San Agustín sabe que esta necesidad esencial de su vida la tiene por una parte satisfecha en Dios. Dios lo ama a pesar de estos elementos y a pesar de sus miserias que él nos cuenta dentro de las confesiones. Vemos este hermoso cuadro de Rembrandt de la parábola del hijo pródigo. Ya sé que todos ustedes conocen el famoso libro de Noven sobre el hijo pródigo, donde él explica todo este cuadro que está recogido, que está guardado en ese museo de San Petersburgo, con el elemento tan interesante que nos presenta este cuadro. Y yo lo compartía la semana pasada, que estuvimos haciendo un curso de capacitación para los ejercicios espirituales. Lo compartí con una de las personas que me dijo, ¿usted conoce tal cuadro? Digo, pues sí lo conozco. ¿Y conoce tal detalle? Pues digo, también conozco el detalle de las manos de este cuadro. Ustedes lo saben seguramente, no se alcanza a ver aquí muy bien, que es una pena que está demasiado, borroso el cuadro. En las dos manos, que no se alcanzan a ver muy bien las dos manos del padre, que están colocadas sobre los hombros del hijo pródigo. Aquí apelo a un ejercicio de imaginación de cada uno de ustedes y que tengan un poquito de fe en mí, que crean lo que les voy a decir ahora. Esta mano, que aunque no alcanzamos a verla muy bien, es una mano un poquito más delicada, mientras que esta otra mano es una mano un poquito más burda. Algunos hablan que Rembrandt lo que quiso presentar aquí es que este padre que abraza al hijo pródigo tiene rasgos de padre y de madre. Una mano un poquito más fina, que como digo no se alcanza a ver con mucha claridad, pero sería esta, una mano un poquito más delicada, como una mano femenina o de mujer, y una mano un poquito más tosca, una mano un poquito más brusca o más burda, que puede ser la mano de un hombre. Eso nos puede parecer una cosa muy novedosa
o incluso a alguno le puede parecer una idea herética hablar de un Dios Padre-Madre. Pero ya el mismo San Agustín, en su comentario al Salmo 26, en el segundo sermón, nos dirá: Dios tiene características de Padre porque nos crea, porque nos gobierna, porque rige nuestra vida. Y dice también San Agustín, tiene características de Madre porque nos nutre, nos protege y nos alimenta. Viene una frase hermosísima de San Agustín donde estas características, recordemos que Dios es mucho más que esto, son imágenes humanas. Volvemos a la idea agustiniana de su teología negativa, son formas humanas de hablar de Dios. Dios es un misterio insondable e infinito que supera todos estos elementos humanos, pero son características que nos ayudan a conocer, amar y acercarnos a Dios. Por lo tanto, San Agustín está seguro de este amor, de este Dios que tiene estas características de ser padre y ser madre y que le acepta a pesar de sus miserias. Con esa frase hermosísima del libro de la Santísima Trinidad de San Agustín, ese libro que él escribe en ese momento de su gran madurez personal, teológica, humana, dice San Agustín: es necesario demostrar al ser humano cuánto nos amó Dios. Esto es lo que hace falta, demostrarle al ser humano cuánto nos amó Dios. Un elemento que hoy está pues muy de moda en la nueva evangelización, que el primer principio del querigma es precisamente este: anunciarle a las personas que son amadas por Dios. Ya lo decía San Agustín hace 16 siglos. Demostrarle al ser humano cuánto le ha amado Dios. Ya que el amor sostiene nuestra vida, necesito saber que el ser más grande de este mundo, que es Dios, me ama y me acepta a pesar de mis limitaciones y de mis miserias. Por lo tanto, es necesario demostrar al ser humano cuánto nos amó Dios. Y dirá San Agustín: cuánto para ver el infinito amor de Dios y cómo éramos nosotros para no presumir de nuestras capacidades. Es la frase completa, que bueno, aquí no ocupo, pero bueno, yo se las cuento. Cuánto, es decir, su infinita capacidad, y cómo éramos nosotros para no sentirnos soberbios, sino reconocer nuestra propia miseria. Pero nos falta una segunda certeza que tiene San Agustín, que sostiene también su vida. La segunda certeza y la segunda seguridad que sostiene la vida de San Agustín es la certeza y la seguridad de que él está amando a Dios, de que San Agustín está amando a Dios. Y quiero ofrecerles en las 3 siguientes diapositivas una frase hermosísima de las Confesiones, donde tenemos una de las justificaciones del escudo de la familia agustiniana. Como ustedes saben, la familia agustiniana, toda la orden de San Agustín, Agustino Recoleto, los agustinos descalzos, tenemos como símbolo el corazón traspasado por una flecha. Y algunos dicen, bueno, este símbolo de la familia agustiniana pues es una invención o es una cosa inventada por algún diseñador. Realmente es un escudo que parte del pensamiento y los escritos de San Agustín. Esta frase en parte justifica el escudo, y el escudo está también justificado por otra frase de Confesiones 9.3, donde explícitamente San Agustín habla que su corazón fue traspasado por la flecha de la palabra de Dios. Pues dice San Agustín en esa frase de las Confesiones, es Confesiones 10.8, lo que vamos a leer ahora. Dice San Agustín en la primera parte de esa frase, que como digo, lo veremos en 3 momentos: no con conciencia dudosa, sino cierta, yo te amo. Aquí San Agustín nos invitaría a nosotros, viviendo su espiritualidad, a ser capaces también de dar estos 2 pasos y decir: no tengo duda, no son cosas de las que yo pueda vacilar, sino yo también te amo. Decirle a Dios: yo te amo. Es por lo tanto una certeza, no es solamente un sentimiento, no es solamente algo que nosotros llegamos a barruntar o a pensar. Él está cierto y seguro que está amando a Dios. Vemos en la imagen el cuadro de la conversión de San Agustín del Beato Fra Angelico, ese pintor dominico de la Edad Media. Representa a San Agustín en esta escena famosísima del huerto, donde San Agustín lo vemos ahí llorando sus pecados debajo de una higuera. Recordemos que San Agustín en Confesiones 8.29 nos dice que se retiró a ese huerto de la casa donde él vivía en Milán, y ahí, leyendo las cartas de San Pablo, pues bueno, llora y se arrepiente de sus pecados para convertirse, finalmente para volver a Dios. Bien, por lo tanto, primera parte de esa frase: no con conciencia dudosa, sino cierta, yo te amo. ¿Y qué más dice San Agustín? Le dice San Agustín a Dios: heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Aquí está la flecha que traspasa el corazón de San Agustín y lo hace arder
en este fuego del amor de Dios. Heriste mi corazón con tu palabra. Veremos después la importancia que tiene la palabra de Dios para San Agustín. San Agustín es el hombre que ama la palabra de Dios, que la medita, como ese mensaje de Dios dirigido a su propia persona, una palabra de Dios que tiene que herir nuestro corazón y tener un efecto muy concreto, que es hacernos arder en el amor de Dios. Por lo tanto, él ama a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de ese amor de Dios? Que ha sido herido. Es decir, aquí tenemos a un Dios como un cazador que hiere, digamos, a su víctima, por así decirlo, y esta víctima herida busca a Dios, busca al cazador que ha puesto en su ser ese amor, ese fuego del amor. Él dice, por lo tanto, mi corazón con tu palabra y te amé. Y falta la tercera parte. Y dirá San Agustín, más también el cielo y la tierra y todo cuanto hay en ellos me repite por todas partes que te ame. Para San Agustín, el amor de Dios hace que el mundo se vuelva transparente y que todas las criaturas que hay en el mundo le vayan gritando al ser humano que tiene que amar a Dios. Hoy que vivimos en un contexto de secularización, donde el mundo deja de hablar de Dios y el mundo se ha vuelto una realidad muda, porque al ser humano ya no le dice nada, la belleza de este mundo ya no nos habla de Dios desde esa perspectiva, repito, de la secularización, de la posmodernidad, donde el mundo es solamente una forma para satisfacer las necesidades del ser humano e incluso para explotar estos elementos naturales. Para San Agustín el mundo se vuelve un elemento transparente y en un mensaje continuo del amor de Dios. Aquí San Agustín nos invitaría a pensar, si nosotros nos hemos dejado arrollar por toda la corriente secular donde el mundo deja de hablar, o si vivimos dentro de este espíritu propio agustiniano y el mundo nos sigue hablando de Dios. Es algo transparente que tiene para nosotros un mensaje clarísimo, que Dios nos ama y que cada vez que abrimos la ventana, cuando nos levantamos de la cama todos los días, a pesar de que tengamos miles de problemas y miles de preocupaciones, el mundo nos sigue repitiendo ese mensaje, que Dios te ama y que las criaturas están preocupadas de transmitirnos ese mensaje a nosotros para que nosotros respondamos con nuestro amor a Dios. Ciertamente las criaturas no lo pueden hacer. Ellas quieren que el ser humano sea el delegado para que exprese su amor en nombre de ellas y exprese, que está amando a Dios. Bien, como os decía, es una frase de Confesiones 10:8. Estamos en la parte final del relato de San Agustín de su propia vida en el libro 10 de las Confesiones. El amor es tan importante para San Agustín que se vuelve la motivación de todas las obras de San Agustín. Con una frase preciosa que nos ofrece San Agustín al comienzo y al final de su libro de las Confesiones. Confesiones 2:1 es un poquito el comienzo del relato de su vida. El libro primero de las Confesiones es una gran introducción donde San Agustín nos habla de cómo ha sido su vida, su encuentro con Dios. Hace una larguísima introducción, mientras que en Confesiones 2:1 comienza ya el relato de lo que ha sido su vida. Y comienza ese relato con esa frase hermosísima: por amor de tu amor hago lo que hago. Esta tiene que ser la motivación de nuestras obras, recordándonos San Agustín que lo que da valor a nuestras obras no es el esfuerzo que nos puedan costar. Nosotros a veces pensamos que una obra que es muy grata a los ojos de Dios es aquella obra que nos ha costado muchísimo trabajo. Realmente lo que da valor a nuestras obras es el amor que nosotros pongamos en ellas. Si te ha costado mucho trabajo, tiene un valor añadido, pero no el trabajo ni el esfuerzo da valor a tu obra. Lo que da valor a tu obra es precisamente el amor. De aquí es que San Agustín nos invitaría a hacer todas las cosas que hacemos, realmente movidos por el amor y poniendo en ello el amor. Y como reitero, si hemos puesto más esfuerzo, eso tiene un valor añadido. Dirá por lo tanto San Agustín, por amor de tu amor, hago lo que hago. Esa es la razón para comenzar San Agustín su relato, el relato de su propia vida, y por así decirlo, confesarse en público, que es lo que hace San Agustín en el libro de las Confesiones, manifestar sus pecados, sus caídas a los ojos de los lectores, pero lo hace no por presumir, lo hace no por buscar otra finalidad, lo hace por amor de Dios. Y una vez que termine el relato de las Confesiones, en el libro 11:1, que casi no alcanzamos a ver allí, pero libro 11:1, que termina este relato ya de su propia vida, y dedica a San Agustín los 3 últimos libros de las Confesiones a explicar los primeros capítulos del libro del Génesis, pero ya terminó el relato de su vida. San Agustín dice, ¿por qué he hecho todo esto que he narrado?
por amor de tu amor, hago lo que hago. Vuelve a repetir la misma frase. Se ve que estas palabras que San Agustín nos ofrece en las confesiones eran palabras que él meditaba o que él se repetía a sí mismo muchas veces. Y nos invitaría a incorporarlo en nuestra propia espiritualidad. Cuando tengamos que hacer algo, pensar esto también. ¿Por qué hago lo que hago? No solo porque es mi deber, no solo porque tengo que hacerlo, sino aquí la cosa no va a funcionar, sino lo estoy haciendo por una motivación superior, por el amor de Dios, es decir, por amor de tu amor, hago esto que estoy haciendo. El amor nos da una gran libertad de actuación, porque cuando nosotros amamos, podemos tener la libertad de hacer lo que queramos, porque sabemos que el amor no va a dañar a nadie. Cuando tú realmente amas, pero amas no como ama el mundo, sino como ama a Dios, siguiendo todo ese ejemplo propio de Jesucristo, que es el ejemplo máximo del amor. Cuando tú amas de esa manera, no harás daño a nadie, por lo tanto tienes una libertad de actuación. Yo recuerdo hace unos 10 años, un poquito menos, Papa Juan Pablo II hizo una visita a España y bueno, tenía un encuentro con los jóvenes en un lugar cercano a Madrid llamado Cuatro Vientos, que era un área pues muy amplia, y unos jóvenes de nuestra parroquia pues fueron al encuentro con el Papa. Fueron ahí a ver al Papa, a Juan Pablo II, ahora en vías ya de canonización o próxima canonización suya. Fueron a ver al Papa, pero claro, antes de entrar a aquel recinto de Cuatro Vientos donde iba a ser el encuentro con el Papa, los policías pues bueno, tuvieron que revisar las maletas y las mochilas de los muchachos que llevaban allí, pero ellos llevaban un gran cartelón. Y la policía dijo, bueno, tienen ustedes que sacar ese cartelón, abrirlo, enseñarnos el cartelón, porque no vaya a ser que ustedes traigan aquí alguna frase ofensiva o grosera contra el Papa o alguna imagen negativa. Bueno, pues abrieron aquel cartelón, los policías lo leyeron y les dijeron, ¿saben qué? Ustedes no pueden entrar aquí con su cartelón. Su cartelón tiene que quedarse fuera y ustedes pueden entrar, porque esa frase es una frase subversiva. Dice el muchacho, no, pero si es una frase de San Agustín, esa frase lo dijo San Agustín. Y le dijo al policía, esa frase se la diría a algún ateo, le diría a uno de estos comunistas ateos. Ustedes no pueden presentar esa frase ante San Agustín. Y bueno, ya estaban ahí en aquel dime y direte con la policía. Uno de los muchachos llevaba en su mochila pues un librito parecido a este con oraciones o frases de San Agustín y lo sacó, buscó y le dice, mire, aquí pone la frase que es la frase que queremos presentar al Papa. Y claro, la frase era precisamente esta, ama y haz lo que quieras. Finalmente el policía, pues convencido por el libro y un poco a regañadientes y de mala gana, dijo, bueno, pues pásele con su cartelito, y sin estar tampoco todavía muy seguro que la frase fuera de San Agustín, pero los dejó pasar. Bien, la frase así dicha, como la estamos medio viendo, por lo menos en la diapositiva, ama y haz lo que quieras, realmente suena como una frase subversiva. Y de hecho son de las frases peor entendidas de San Agustín. Me he encontrado con esa frase citada en muchos contextos, por supuesto sacada de todo el contexto en el que la dijo San Agustín, porque San Agustín no está hablando de ese amor propio del mundo, que es una pasión o que es un sentimiento. San Agustín está hablando de un afecto profundo del corazón y de la voluntad que implica que tú estás comprometido con la persona y con las acciones que realizas en el nombre del amor y que procurarás hacer siempre el bien de aquella persona a quien le has dicho que tú le amas. Por lo tanto, no es aprovecharte de otra persona, no es causarle un daño, no es solamente desfogar tus propias pasiones y sentimientos, es una cosa mucho más profunda. Eso es lo que llevó a Cristo a entregarse en la cruz por todos los hombres. Cuando tú puedes tocar e imitar ese amor de Jesucristo, tienes la libertad de actuar y hacer lo que tú quieras, movido por el amor, porque no causarás daño. Esto es de lo que habla San Agustín. Como digo, una de las frases peor entendidas o más tergiversadas de San Agustín, sacadas de su contexto, y que así leídas, reitero, pueden ser pensadas como una frase subversiva, que estamos invitando aquí al libertinaje, estamos invitando a romper todas las normas morales y objetivas. No se trata de eso, al contrario. Cuando tú vives en el amor, eres capaz de guardar todas las normas y todos los preceptos de Dios y de buscar siempre el bien de los demás. Con esa frase de San Agustín nos pasa lo que pasa con muchas frases célebres, que al ser la primera parte tan fuerte o tan importante, nos hace olvidar la segunda parte, que es posiblemente la más importante o tan importante como la primera. ¿Cómo termina esta frase? Pues quiero presentárselo, alguno ya lo sabe,
pero presento cómo termina esta frase de San Agustín. Dirá, por lo tanto, San Agustín: ama y haz lo que quieras. Y después de decir varias cosas, si hablas, que sea por amor; si callas, que sea por amor; si reprendes, que sea por amor, llega a esta conclusión San Agustín. Porque el amor es una raíz de la cual no pueden salir frutos malos. Haciendo San Agustín un paralelo, un parangón, una cita de lo que es el Evangelio: a todo árbol se le conoce por sus frutos. Del árbol bueno solo pueden salir frutos buenos, del árbol malo pues salen solamente frutos malos. El amor es una raíz, que por supuesto es un árbol bueno, del cual solamente pueden salir frutos buenos. Es una raíz, por lo tanto, que da siempre estos frutos productivos o buenos. No pueden salir elementos malos. Si en mi vida yo estoy dando frutos malos, es que no tengo la raíz del amor. Si tengo la raíz del amor, se tiene que notar, en primer lugar, porque estoy dando frutos. San Agustín nos recuerda que el amor siempre es fecundo, y cuando tienes amor tienes que dar fruto. Si no tienes frutos es que eres un egoísta y te estás guardando todo para ti mismo. Si tienes la raíz del amor, tienes que dar frutos. ¿Cómo son estos frutos que estás dando? Tienen que ser frutos solamente buenos. Si tu fruto está corrompido, o está podrido, o está malo, tu raíz es la que está enferma. Tienes que convertirte, cambiar tu raíz para poder realmente dar frutos buenos. Aquí San Agustín nos invita realmente a tocar mucho el suelo, a ser muy realistas, a darnos cuenta de quiénes somos, dónde nos encontramos y cuáles son los fundamentos de nuestra vida. Bien, por lo tanto, San Agustín, para él el amor es aquella fuerza que le motiva en todas sus acciones y que nos da una gran libertad para actuar. Como yo amo, tengo esa libertad sabiendo que no voy a causar daño cuando yo haga lo que pueda hacer. Perdón, una cosa más, aunque no alcancéis a ver, se alcanza a ver un poquito mejor, estas siglas que aparecen aquí como si fuera un enigma, que pone EPIOTR, no piensen ustedes que sea una clave así rara, son las siglas del comentario de San Agustín a la carta de San Juan, In Epistole Ioannis Tractatus, es decir, el tratado donde comenta San Agustín la primera carta de San Juan. San Agustín va a comentar completa, casi completa, la primera carta de San Juan. Es la única de las cartas de San Juan que él comenta completa, y también comenta completo San Agustín el Evangelio según San Juan. Dos obras que se leen muy fácil, así que si tienen tiempo libre y que desean conocer más de San Agustín, sobre todo esta comentario la carta según San Juan, es un comentario muy breve. Son 10 homilías que se pueden leer perfectamente en poco tiempo, 10 homilías predicadas durante una semana de Pascua. El año 407 las predicó San Agustín, por lo tanto son sermones fáciles de leer, donde tenemos la doctrina más profunda agustiniana sobre el amor. Las frases más conocidas de San Agustín sobre el amor se encuentran en esta obra, su comentario a la carta de San Juan. Se encuentra, para que no tengan mucho problema en buscarlo, es el tomo 18 de las obras completas de San Agustín editadas por la BAC. La BAC tiene las obras completas de San Agustín en 40 volúmenes, y este comentario a la carta de San Juan está en el volumen 18. Pensamos publicar, posiblemente para dentro de unos 4 o 5 años, publicar en España este tomo o esta obra separada, porque consideramos que es una obra muy importante de San Agustín, que la gente no la conoce. Entonces pensamos sacarla de las obras completas y hacer un librito con este texto de San Agustín, porque como digo, es un texto pues muy importante. San Agustín, como yo les decía antes, es un hombre que descubre que todo ser humano tiene la necesidad de amar y de ser amado. San Agustín, siendo joven, en el libro 3 de las Confesiones, San Agustín se encuentra en Cartago, siendo un joven estudiante de retórica, y aquí él nos presenta que él lo que buscaba era amar y ser amado. Pero San Agustín tendrá la experiencia y nos dirá que necesitamos cuidar aquello que amamos. ¿Por qué? Porque el amor nos hace ser lo que nosotros amamos. Si tú amas una cosa buena, vas a ser bueno. Si tú amas una cosa mala, vas a ser malo. Es decir, la fuerza que tiene el amor es una fuerza enorme que nos puede transformar. Recordemos que para San Agustín la imagen y la semejanza de Dios en el corazón del ser humano queda plasmada en esa capacidad de amar. El ser humano es la única criatura de este universo que puede amar. Somos o hemos sido creados a imagen y semejanza, dirá San Agustín, de la Trinidad. Hay que recordar que la gran aportación agustiniana es que el ser humano no es creado a imagen y semejanza de Cristo,
cosa que dijo San Ambrosio y otros padres de la Iglesia, San Agustín se adelanta a ellos y dirá, no, el ser humano es creado a imagen y semejanza ¿de quién? Del Dios Trinidad, de la Santísima Trinidad. Y ya que la esencia de la Trinidad es el amor, el ser humano tiene la capacidad de amar, pero debe cuidar qué hace con su amor, porque el amor te puede destruir o el amor te puede construir. Esa es la fuerza mayor que tiene el ser humano, que te asemeja a Dios. Dios es amor. Tú tienes la capacidad de amar, es decir, estás asemejado a Dios en esa capacidad, pero si amas una cosa incorrecta, utilizando mal tu libertad, puedes destruir tu vida. Si amas una cosa adecuada o correcta, puedes edificar tu vida. Bien, vemos en la imagen, no se alcanza a ver con mucha claridad, pero vemos en la imagen a San Agustín en esta escena del huerto representada por otro pintor del siglo XV, el cuadro es de 1455, fue pintado por Benozzo Gozzoli, es uno de los autores que nos ofrecen series biográficas de San Agustín, junto con Ottaviano Nelli y otros más. Está recogida en una iglesia de San Gimignano, allí en el centro de Italia, donde se nos presenta a San Agustín vestido como un profesor. Lo vemos un poquito ahí de rojo, con su birrete de profesor. Lo vemos leyendo las cartas de San Pablo y buscando en estas cartas de San Pablo precisamente definir lo que es su amor. Aquí aparecen los angelitos, que son los que aparecen cantando pues la canción que escuchó San Agustín en ese huerto de Milán, la famosa canción del Tolle Lege, que ya algunos de ustedes conocen, que las palabras Tolle Lege en latín significan toma y lee. Por lo tanto, le decían estos ángeles que tomara y leyera. Lo que iba a tomar y a leer era precisamente el códice de las cartas de San Pablo, donde San Agustín, como veremos después, lee la carta a los romanos, lee el capítulo 13 de la carta a los romanos, que le invita a cambiar su amor por ese mundo por el amor de Dios. Es decir, que le invita a San Agustín a la conversión. Bien, tenemos que cuidar aquello que amamos, porque el amor tiene la fuerza de transformar al amado o al amante en el amado. Es decir, cuando nosotros amamos algo, nos transformamos en aquello que nosotros amamos. Si tú amas a Dios, tu vida se va transfigurando y transformando a imagen de Dios. Si tú amas las cosas del mundo, tu vida se va transformando y transfigurando según las imágenes de este mundo. Por lo tanto, el amor tiene la capacidad de transformarnos en aquello que amamos. Pasa en el mundo humano y pasa también en este mundo espiritual y divino. Cuando dos personas se aman en este mundo, y muchos de ustedes que están casados, o que, en fin, que las religiosas que viven en su relación con Dios, pues también lo pueden experimentar en su relación con Dios. Cuando dos personas están casadas, dos personas se aman, una se va asemejando cada vez más a la otra, o va asumiendo cosas de la otra, o va transformando algunas partes de su ser por aquella persona que ama. En la relación con Dios, esto sucede también. Pasa en ocasiones que estás con dos personas que se aman, una pareja, un matrimonio, y uno te dice una cosa y te dice después el otro, yo te iba a decir lo mismo. O los dos dicen lo mismo al mismo tiempo, es decir, acaban identificándose, uniéndose de tal manera que el amor les ha transfigurado, transformado el uno en el otro. La frase de San Agustín, vamos a verla ahora, también es una frase sacada de ese comentario al Evangelio según San Juan, donde San Agustín nos presenta esta fuerza del amor. El amor de Dios tiene la capacidad de transformarnos a imagen y semejanza de Dios. Y dirá San Agustín, si amas la tierra, te transformarás en tierra. Si amas a Dios, San Agustín no se atreve a decir te transformarás en Dios, porque eso puede sonar un poquito herético, un poquito raro, porque Dios es Dios y nosotros somos siempre seres humanos, y seremos siempre seres humanos, incluso más allá de esta tierra, seguiremos siendo seres humanos, y nuestra propia naturaleza es ser un espíritu encarnado. Ese es el ser humano. Incluso cuando estemos ya más allá de esta tierra y estemos con un cuerpo glorioso, seremos un cuerpo glorioso animado por un espíritu, pero seguiremos siendo seres humanos. No seremos Dios. Dios, es decir, es una sustancia diversa a la nuestra. Bien, por lo tanto, dice San Agustín, yo no me atrevo a decirlo, pero si amas a Dios, como dice la Escritura, sois dioses e hijos del Altísimo, es decir, llegaremos a ser semejantes a Dios. Recordad que otras religiones nos dicen que el ser humano, una vez que muere, se transforma en Dios, como una gota de agua que cae en el mar, pues esa gota de agua se transforma en mar. Cuando nosotros nos unamos a Dios en la vida eterna, ¿Dios seguirá siendo Dios?
esa sustancia infinita, eterna, que nosotros iremos conociendo. Nosotros seremos quienes nosotros somos ahora, con el cuerpo glorioso, por supuesto, y resucitado, pero seremos siempre un espíritu encarnado. Esa es la realidad del ser humano, que iremos conociendo a Dios e iremos profundizando en este misterio de Dios, con el gran gozo que tendremos en la eternidad de que ya no vamos a morir, de que ya nos van a afectar todas las cosas que nos afectaron en esta tierra, y que bueno, que podremos vivir a semejanza de los ángeles con Dios, pero sin ser ángeles. El ángel es otra sustancia diversa, es distinta. Nosotros somos seres humanos, es decir, con esta naturaleza y constitución propia nuestra de un cuerpo y un espíritu. Y por lo tanto, San Agustín nos presenta esta fuerza del amor. El amor transfigura y transforma al amado en el amante, es decir, aquello que nosotros amamos, somos transformados en aquello que amamos. Una vez más, aparece la epístola de Johannes Tractatus, es decir, el comentario de San Agustín a la carta de San Juan, en ese segundo homilía de San Agustín sobre esa carta de San Juan. Y ya que el amor es lo más importante para el ser humano, todo ser humano tiene que afrontar un dilema. Todo ser humano tiene que tomar una alternativa entre dos amores. Incluso aquellos que no les interese Dios y no piensen absolutamente en Dios, por ese mismo hecho de no interesarles Dios, ya han tomado una decisión. Aquí no se trata de decir que hay más alternativas, aquí solamente hay dos alternativas, no hay una tercera. Por lo tanto, todo ser humano debe tomar una decisión ante estos dos amores. Ya podemos imaginar, por lo que estamos viendo en la diapositiva, o medio viendo en la diapositiva, podemos imaginar cuáles son las dos alternativas que todo ser humano debe tomar. Nos puede pasar como sucedió en el Parlamento italiano, por lo menos así lo cuentan en Roma, que fue cierto, posiblemente fue solamente un cuento, que de pronto se levantó uno de los diputados y dijo: el 50% de los diputados son unos estúpidos. Entonces se levantó y dijo: pero usted nos está ofendiendo, ¿cómo es posible que usted diga que somos unos tontos, unos estúpidos? Le pido por favor a su persona que reitere o que retire estas palabras que ha dicho porque nos ofende. Se levantó el otro y dijo: el 50% de los diputados no son estúpidos. Claro, entonces el otro 50% sí lo era, ¿no? Pero bueno, entonces aquí solamente tenemos dos alternativas, ¿no? Sí. Aquí tenemos solamente dos alternativas. Dos amores donde no puedes tener una tercera alternativa, sino solamente estas dos. Vemos en la imagen la portada de la primera edición de las obras completas de San Agustín, en la edición concretamente de La Ciudad de Dios, ya que esta alternativa de los dos amores la presenta San Agustín en esa obra maestra suya de La Ciudad de Dios. Vemos aquí esta primera edición impresa de las obras de San Agustín del año 1506, hecha por un alemán llamado Johannes Amerbach, que en Basilea hizo la primera edición completa de las obras de San Agustín, una edición un poquito rudimentaria, porque él incluye muchas obras que no son de San Agustín. Por eso, entre paréntesis, a ustedes les habrá pasado que se encontrarán por allí millones de frases de San Agustín, pero son frases espurias y falsas. ¿Por qué? Porque toda la tradición medieval atribuyó a San Agustín muchas frases. Voy a decirles una, que alguno espero que no se rasgue las vestiduras ante esa frase, porque tradicionalmente incluso muchos frailes la atribuyen y la citan como de San Agustín, pero no es de San Agustín, es una frase que la tradición medieval atribuye a San Agustín, que formó parte de estas obras que Johannes Amerbach, como digo, de una forma de buena voluntad, pero con poco conocimiento, incluye en estas obras completas de San Agustín. Les sonará a todos ustedes la frase de que el que canta ora dos veces, ¿no? Y pone enseguida San Agustín. Pues esa frase no es de San Agustín. Es una frase que no se encuentra en las obras de San Agustín, atribuida a San Agustín como muchísimas frases más. Hay cientos de frases que circulan por el internet, que son frases espurias, propias de esta tradición medieval, que, como digo, metieron muchas frases, muchas obras que no son de San Agustín, las metieron como de San Agustín. Bueno, vemos esta portada, como digo, de Johannes Amerbach, de La Ciudad de Dios y La Ciudad del Mundo. Las vemos aquí, o las medio vemos. Esta es la Ciudad del Mundo, con los primeros moradores de esta Ciudad del Mundo, los que han rechazado el amor de Dios, que son los demonios, y el primer ser humano que forma parte de esta Ciudad del Mundo, que es Caín.
Caín, que al no amar a Dios mata a su hermano Abel. Y del otro lado, la ciudad de Dios, con los primeros moradores de la ciudad de Dios espirituales, que son los ángeles, y el primer ser humano que habita la ciudad de Dios, que es Abel. Bien, por lo tanto, estas son las dos alternativas que todo ser humano tiene: elegir entre el amor de Dios o elegir entre el amor de este mundo. La gente que, como digo, no le interese Dios, ya tomó una decisión, y su decisión es precisamente rechazar a Dios. Todo ser humano necesita tomar una alternativa. Al final de los tiempos solamente hay dos alternativas: la ciudad de Dios, la ciudad de este mundo. Ciudad de este mundo, que es sinónimo del infierno, es decir, es el alejamiento absoluto de Dios. Son las dos situaciones al final de la historia. Tenemos solamente estas dos situaciones. Bien, nos presenta también Johannes Hammerbach allá San Agustín de una forma curiosa, como un profesor propio del siglo XVI, con su birrete, sus capas, y con el famoso nombre tradicional de San Agustín, cosa que es un error, pero no puedo entretenerme a explicarles por qué es un error. Quédense solamente con que es un error el llamar a San Agustín Aurelio Agustín. El nombre de San Agustín solamente fue Agustín. Hoy los especialistas, ninguno se inclina a llamarle Aurelio Agustín. Después, si tenemos tiempo de preguntas, pues podemos dedicar, si me recuerdan ustedes, volveremos a este tema del nombre de San Agustín. Bien, por lo tanto, hay dos amores. Tenemos que tomar una decisión por nuestros dos amores: el amor de Dios o el amor del mundo. El primer amor, que es el amor a la ciudad de Dios, o a lo que llama San Agustín la Jerusalén celeste, es el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Yo tomo la alternativa y la decisión de amar a Dios, y este amor de Dios debe llevarme a olvidarme de mí mismo. Lo que dice el Evangelio: el que quiera seguirme, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y que me siga. Es decir, es esto. Es un amor que me lleva a renunciar a mí mismo, a mis pasiones, a mis inclinaciones, para poder seguir el camino de Dios y pertenecer a la ciudad de Dios. Por lo tanto, dirá San Agustín, dentro de la ciudad de Dios, en el libro 14, el apartado 28, dos amores edificaron dos ciudades: el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Esta es la ciudad de Dios. Esto es lo que edifica la Jerusalén celeste. Yo os he puesto aquí una diapositiva de la Jerusalén terrestre para que nos haga pensar en esa Jerusalén celeste hacia la cual nos dirigimos. Hay que recordar que San Agustín explica exegéticamente el nombre de Jerusalén y nos dice qué significa la palabra Jerusalén. Y dice San Agustín: la palabra Jerusalén significa visión de paz. Y aquí San Agustín tiene razón, se inspira en San Jerónimo, se inspira en Orígenes y otros comentaristas, y es verdad. Jerusalén significa esto, la visión de la paz. Nosotros nos dirigimos o vamos caminando hasta esa ciudad donde podremos tener una visión de la paz total en Dios. Dios como esa paz que nos ilumina. Bien, por lo tanto, primer amor es este, el amor de Dios. Pero hay una segunda alternativa, que es el amor a la Babilonia de este mundo, el amor a las cosas de este mundo. Por lo tanto, el amor a la ciudad de este mundo hasta el desprecio de Dios. La primera era el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. La segunda es el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Llego a olvidarme de Dios porque amo mucho a este mundo. Vimos San Agustín ve que el ser humano es libre. Todo ser humano tiene la alternativa de tomar una decisión por estos dos amores. Es verdad que piensa San Agustín que la gracia de Dios nos ayuda a elegir una de estas dos ciudades, y la gracia de Dios se derrama para que nosotros podamos hacer una buena elección, pero siempre respeta a Dios la libertad del ser humano. Esta es una de las grandes tragedias o de los grandes dramas del ser humano, que tome una alternativa equivocada, y al tomar la alternativa equivocada, pues frustre toda su vida. Porque hemos sido creados para Dios, como dice San Agustín: tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Si el ser humano no llega a Dios, jamás encontrará su descanso. El infierno no es otra cosa más que saber precisamente que tú estás frustrado y que nunca podrás tener descanso en tu vida porque no estás en Dios. Es esto, es decir, es el alejamiento absoluto de Dios para siempre. Recuerden que la herejía del origenismo nos habla de que el infierno no es eterno, pero la doctrina católica nos recuerda que esa es la gran alternativa del ser humano, porque solamente vivimos una vez, y si cometes este error y rechazas la gracia de Dios, pues bueno, para siempre quedarás alejado de Dios. Bien, por lo tanto, San Agustín
presenta este segundo amor, la Babilonia. Recordemos que la palabra Babilonia, como lo explica el mismo San Agustín en sus obras, significa la confusión. Vivimos en un mundo que es una confusión, y nunca mejor dicho en la actualidad, en este famoso cambio de época, no solamente una época de cambios, ese mundo es una confusión, donde, como nos dijo el Papa Emérito Benedicto XVI, vivimos en el relativismo, donde no se sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, y mucha gente dice, ¿qué es lo malo? Lo que a mí no me gusta. ¿Y qué es lo bueno? Lo que a mí me gusta. Pues no, hay una norma moral objetiva. Dentro de esta confusión del mundo en el que vivimos, San Agustín nos invita a tomar conciencia de esto. Esta es la Babilonia, por lo tanto hay que salir de Babilonia para ir a la ciudad de Dios. Nos recuerda una cosa más también San Agustín. Todos nosotros, como seres humanos, al estar tocados por el pecado original, nacimos en Babilonia. Babilonia es el lugar del pecado, para ahí nacimos. Hemos sido llevados a Jerusalén, a la Jerusalén celeste, por la gracia del bautismo. Ahí hemos sido llevados. Nuestra libertad puede hacer que nosotros volvamos otra vez a Babilonia. ¿Qué tienes que hacer? Pedir a Dios su gracia para perseverar en la Jerusalén celeste. Todo ser humano, hasta que no llegue el final de su vida, puede hacer decisiones equivocadas y volver otra vez al lugar donde nació. Todos nacimos en el pecado original, nacimos en Babilonia. La gracia de Dios nos hizo trasladarnos y emigrar hacia la Jerusalén celeste. Pues ser capaces de permanecer aquí es un don y es una gracia de Dios. Vamos a cambiar de tercio y vamos a seguir profundizando en esta espiritualidad de San Agustín. Y vamos a hablar ahora un poquito de San Agustín y la Biblia. Ya os he dado algunas pinceladas sobre lo que es la espiritualidad del amor en San Agustín. Hay mucho más que decir, pero no podemos entretenernos en ello. Yo en una ocasión hablaba de este tema, lo presentaba en una de nuestras parroquias, no digo en qué país para que nadie se sienta ofendido, pero les decía a las personas que iba a hablarles yo del santo del amor. Y entonces saltó una abuelita, una anciana, saltó, dice, qué bueno, yo siempre he querido conocer la vida de San Valentín. Digo, pues bueno, yo no le voy a hablar a usted de San Valentín, que también es el santo del amor, pero voy a hablarle de San Agustín, que también termina en tin, pero no es exactamente el persona al que le voy a hablar. Yo les hablo de San Agustín, que es el doctor, digamos, de la caridad y del amor, que como digo, podríamos seguir hablando toda la mañana y todo el día sobre la teoría de la gracia y del amor en San Agustín. Termino con una cosa antes de entrar en ese tema de la Biblia. Recuerden ustedes que para San Agustín hay tres términos que son sinónimos. Cuando se habla del amor, para San Agustín se están hablando de otras dos cosas a la vez. Se está hablando de la gracia de Dios. Para San Agustín la gracia de Dios es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y en tercer lugar, cuando se habla del amor, para San Agustín se habla del Espíritu Santo. Él es el que actúa en el corazón y en el espíritu del ser humano para que pueda responder al amor de Dios. El ser humano es tan pobre que no tiene en sí mismo nada para responder a Dios, necesita recibir de Dios el amor para poder responder al amor que Dios le tiene. Por lo tanto, tres términos que son sinónimos para San Agustín: amor, gracia de Dios, acción del Espíritu Santo. Tres elementos, por lo tanto, sinónimos en su propio pensamiento. De aquí la gran riqueza de estos tres términos y de este dinamismo espiritual del ser humano. Bien dicho lo cual, pasemos a hablar la espiritualidad agustiniana de la Biblia, porque San Agustín es el hombre que ama la Biblia, ama la palabra de Dios, pero veremos los matices y las características que esto tiene. Bien, San Agustín es el hombre que ama la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad de Jesucristo. San Agustín es un hombre, por lo tanto, enamorado de las Sagradas Escrituras. Con esa conciencia es la palabra viva de Dios y en ella se manifiesta la autoridad de Jesucristo. Os cito aquí al final, aunque no se puede ver muy bien, una de las obras, la primera obra de San Agustín llamada Contra Académicos, donde San Agustín, antes de su bautismo, en esos momentos previos antes de su bautismo, cuando él se retira a Casiciaco, el año 386, que escribe los famosos diálogos de Casiciaco, que son sus 4 primeras obras, De Ordine, De Beata Vita, Contra Académicos y Los Soliloquios. En esas primeras obras y en esa primera obra suya absoluta, que es Contra Académicos, San Agustín promete no alejarse jamás de la autoridad de Jesucristo.
¿Dónde se manifiesta esta autoridad de Jesucristo? En la Sagrada Escritura. Por eso San Agustín ama la Biblia, es palabra de Dios, y en ella se encuentra esta autoridad de Jesucristo. Bien, por lo tanto, esa es la gran promesa y el propósito que se hace a San Agustín desde el principio de su propia conversión. Aquí les hago un pequeño paréntesis que yo comentaba la semana pasada también en el curso que subimos, porque es un error que en muchas ocasiones se escucha y muchas personas lo repiten, y se los quiero decir para que ustedes no lo digan o no cometan este error que para mí es un pecado mortal agustiniano. No podemos decir que San Agustín fue pagano. Mucha gente dice, es que bueno, cuando San Agustín era pagano. Podemos decir solamente cuando San Agustín no estaba bautizado y cuando San Agustín ya estaba bautizado. Pero no se puede hablar de un San Agustín pagano. ¿Por qué razón? El mismo San Agustín, dentro de las confesiones, en el libro primero de las confesiones, en el parágrafo 17, nos recuerda un acontecimiento fundamental de su vida, que siendo el niño, Santa Mónica lo llevó a la iglesia y que él en la iglesia recibió la señal de la cruz en la frente y un poco de granos de sal en sus labios, elemento que representa la iniciación cristiana. San Agustín, desde pequeño, desde bebé, era un catecúmeno de la Iglesia Católica, por lo tanto era ya un cristiano. En tiempo de San Agustín, quienes recibían la iniciación cristiana eran considerados cristianos. Por lo tanto, su proceso catecumenal va a durar 33 años, él se bautiza con 33 años, pero ya era catecúmeno de la Iglesia Católica, por lo tanto, no era pagano. Un pagano es una persona que no conoce a Dios, que está fuera de la Iglesia, que no ha recibido ningún rito absolutamente. San Agustín ya tenía ese rito y él mismo se consideraba cristiano. Cuando San Agustín habla de los paganos, habla de aquellas personas que están absolutamente alejadas de Dios, caídos en un error tremendo y en una zona de oscuridad. ¿Por qué? Porque él sabe que él nunca fue pagano, que él siempre fue cristiano. Por lo tanto, hay dos lugares de la obra agustiniana importantes para saber que él no fue pagano: Confesiones 1.17 y otra obra suya que se llama De Utilitate Credendi, sobre la conveniencia o la utilidad de creer, en el número 20. Dos textos muy importantes para ratificar esa idea. Bueno, San Agustín, por lo tanto, que desde ese momento que está esperando su bautismo, antes de ser bautizado, no pagano, San Agustín hace esa promesa: no alejarse de la autoridad de Jesucristo. Claro, pero aquí alguno puede pensar que San Agustín era un hombre casi protestante o casi perteneciente a los hermanos separados, que son aquellos que aman la Sagrada Escritura. Y alguno podría llegar a afirmar lo que afirmó Calvino, este padre pues, de los calvinistas y de todo este grupo que cree en la predestinación y ese tipo de cosas. Calvino dijo: Augustinus totus noster est, es decir, San Agustín nos pertenece absolutamente a nosotros. Bien, pues, ¿por qué? Porque San Agustín es el hombre que ama la Biblia, apoya toda su doctrina en la Biblia, pero por eso he puesto este elemento fundamental. San Agustín lee la Biblia en la iglesia y con la iglesia. San Agustín lee la Biblia de acuerdo a la doctrina de fe de la iglesia, es decir, él no es un francotirador que va leyendo la Biblia y creyendo lo que sea, no. Hay una doctrina de la fe, hay pues un dogma católico. Esa es la norma fundamental para leer la Escritura. Y en segundo lugar, San Agustín lee la Biblia con toda la tradición católica. Tiene conciencia San Agustín, aunque vive en el siglo IV y V, que él no es el primer comentarista de la Biblia. Antes de él ha habido otros santos padres. San Agustín consulta a estos otros autores anteriores a él y lee la Biblia de acuerdo a ellos. Recordemos la norma fundamental exegética de San Agustín. Sí, con mucho gusto, Padre Enrique. Dios te use regado. La norma fundamental exegética de San Agustín es la siguiente: cuando una interpretación de la Biblia está en discordancia con la doctrina de la Iglesia, tu interpretación de la Biblia está equivocada. Tienes que cambiar tu interpretación. No es que vayamos a cambiar la doctrina católica, sino que tu interpretación necesita ser cambiada. Es decir, si en un texto bíblico que estoy leyendo en el Nuevo Testamento llego a la conclusión de que la Eucaristía, por ejemplo, no es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que solamente es un elemento simbólico, yo tengo que cambiar mi interpretación. Estoy haciendo una lectura equivocada de la Sagrada Escritura, porque contradice el dogma católico. El dogma, por lo tanto, de la Iglesia Católica es una norma exegética fundamental. San Agustín lo tendrá presente. Él, por lo tanto, no es un lector
francotirador o libre de la Escritura, hace su lectura de la palabra de Dios en concordancia con la doctrina de la Iglesia y con la tradición de la Iglesia. Con esa frase fortísima de San Agustín que os he colocado aquí, sacada de una de las obras, una obra antimaniquea agustiniana, llamada Contra Epístola Fundamenti, en el número 6, dirá San Agustín: no creería en los evangelios si no me lo dijese la Iglesia. Dense cuenta hasta qué punto llega San Agustín. La esencia del cristianismo son los evangelios. San Agustín no creería en ellos si la Iglesia no le dijera que estos son los auténticos evangelios. Es un amor enorme, por lo tanto, y una fidelidad enorme que tiene San Agustín a la Iglesia católica. Recordemos que la palabra católica aparece miles de veces en la obra agustiniana. Él es el hombre que reitera y repite una gran cantidad de veces la palabra católica. Le recuerdo dos cositas. Es verdad que la palabra católica como tal, como adjetivo, no aparece en la Sagrada Escritura, pero ya desde el siglo I, San Ignacio de Antioquía en sus cartas habla de la Iglesia católica. Es la primera vez que en las doctrinas de los padres aparece la palabra católica, que distinguirá después a la Iglesia pues de otro tipo de grupos o asociaciones cristianas de todo tipo, que ya se daban también en tiempo de San Agustín. En tiempo de San Agustín tenemos la Iglesia maniquea, tenemos la Iglesia arriana, tenemos la Iglesia donatista. San Agustín dirá: sí, son iglesias con diferentes denominaciones, pero ¿cuál es la iglesia auténtica? La católica. Por eso es muy importante para San Agustín esa denominación católica, que siempre habla de la iglesia católica. Son dos elementos vinculados siempre para San Agustín. Bueno, vamos adelante pues con la Biblia. En estos últimos minutitos, antes de irnos a un receso, nos quedan 10 minutitos, aguantarme 10 minutitos más, y les prometo que descansaremos media horita para que puedan respirar un poquito. Bien. Para que veamos el amor que tiene San Agustín a la Biblia, veamos la gran cantidad de citas que él recoge dentro de su obra. La obra agustiniana nos recoge más de 45.000 citas de la Sagrada Escritura. Algunos especialistas han hablado que podemos reconstruir la Biblia en un 45%, un 50% a partir de las obras de San Agustín. Si en algún momento todas las Biblias del mundo desaparecieran, todos los soportes informáticos donde está contenida la palabra de Dios desapareciera, con las solas obras de San Agustín podríamos reconstruir por lo menos la mitad de la Sagrada Escritura. San Agustín va comentando prácticamente todos los libros de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, con esa inmensa cantidad de citas, 45.000. Generalmente citas para apoyar su propia doctrina, para presentarnos su pensamiento, y como digo, de prácticamente todos los libros de la Sagrada Escritura. Un hombre que llega a conocer de memoria muchos de los pasajes de la Escritura y que los maneja con una gran agilidad a lo largo pues de toda su obra. En la teología agustiniana, todo ese pensamiento agustiniano no es otra cosa que una exégesis y una explicación de los textos de la Sagrada Escritura. Si queremos entender la teología agustiniana, no es un invento. San Agustín no es un hombre que va a crear y va a hablar de cosas que no existen. San Agustín va a reflexionar sobre los textos de la Sagrada Escritura y toda su teología es precisamente una reflexión en torno a la palabra de Dios. Eso es la teología agustiniana. Por eso cuando nos dicen es que San Agustín se inventó, por ejemplo, la predestinación. Se le acusa muchas veces a San Agustín de ser un hombre que crea dentro de la Iglesia toda la polémica de la predestinación. Y nos olvidamos que la palabra predestinatio aparece en la carta a los Romanos. San Agustín está comentando el texto de San Pablo y la predestinación para San Agustín tiene el mismo sentido que para San Pablo. ¿Qué significa para San Agustín la predestinación? Que todos estamos llamados a la salvación en Jesucristo. Ahora, que te salves o no te salves, esa es otra cosa. Pero todos hemos recibido una cartita que pone allí: tú estás invitado a la salvación. Todos recibimos la cartita. Si tú la rompes y dices no me interesa y la tiro a la basura, pues no irás a la fiesta. Pero si tú la guardas y la cuidas y llegas a la puerta del cielo y se le enseñas a San Pedro, te dirá adelante. Bien, pues esto significa predestinación para San Agustín. Todos estamos llamados a la salvación en Jesucristo. Dios te dará todos los medios, pero tú tendrás que poner tu voluntad y tu libertad para poder alcanzar esa salvación. La salvación es una gracia de Dios finalmente, pero necesita tu cooperación también. Bien, por lo tanto, toda la teología agustiniana es una reflexión
sobre diferentes textos bíblicos. Bien, vemos en la imagen a San Agustín en esta serie biográfica de Benozzo Gozzoli, donde aparece San Agustín además como profesor. Lo ven ahí sentado, dando su clase. Vemos que toda la gente está distraída, pero el más atento es el perrito. Vemos a un perrito aquí en la imagen, que es el más atento a la clase de San Agustín. Con estos parámetros pictográficos propios del siglo XV, recuerden que en muchos cuadros del siglo XV y XVI, en todo lo que es el Renacimiento, aparecen perritos para representar que la persona que ha sido puesta en ese cuadro es una persona con dos características: amante de la amistad y de la fidelidad. En muchos retratos de matrimonios del Renacimiento, estoy pensando en los Amalfi, por ejemplo, y otros más, hay retratos donde aparecen ahí perritos. Los Arnolfi, perdón, que es la pareja donde aparece el perrito, se representan de esa forma, la fidelidad de la pareja por el perrito que aparece a los pies de la pareja representada. Este perrito es muy interesante porque fue un regalo. Al llegar el centenario de la conversión de San Agustín, el pueblo donde está este cuadro, que es San Gimignano, que es un pueblo como digo, del centro de Italia, regaló a la ciudad de Tagaste, donde nació San Agustín, se llama Suc Aras y pertenece a Argelia. Regaló a esta ciudad argelina este mismo perrito, una reproducción de este perrito, pero en plata, en tamaño natural. Fue el regalo o el homenaje de esa ciudad italiana a la ciudad de Suc Aras. Por eso ese perrito no solamente es el más atento, sino que tiene también una importancia en esta historia pues, de San Agustín, o de la vida pues, de San Agustín. Tomen en cuenta ustedes este detalle que les presento en esta diapositiva. San Agustín nunca vio una Biblia completa en un solo volumen. Las Biblias completas en un solo volumen datan del siglo VI, hacia el año 530, es decir, unos 100 años después de la muerte de San Agustín. Y los primeros vestigios de Biblias completas, es decir, con todos los libros en un solo volumen, fueron hechas en ese monasterio de Vivarium, que es el sur de Italia, cerca de Nápoles, donde fue abad un personaje muy influido por San Agustín llamado Casiodoro. Casiodoro tiene una obra muy importante que son sus comentarios a los Salmos, pero donde Casiodoro hace prácticamente un plagio del comentario de los Salmos de San Agustín. Por lo tanto, un personaje agustiniano es el primer testimonio de una Biblia completa con todos los libros. ¿Qué tenían en tiempos de San Agustín? Tenían solamente los códices de cada uno de los libros, no Biblias completas. Yo creo que San Agustín se hubiera vuelto loco si hubiera tenido la oportunidad que nosotros tenemos hoy de tener Biblias de todos los tamaños y de todos los precios con todos los libros de la Biblia. Es decir, él jamás lo vio esto. Él podía solamente agarrar su códice de San Pablo, su códice de los Evangelios, pero nunca toda la Biblia completa. Si quería citar las obras, tenía que irse a su estantería y agarrar ese libro o el otro libro, con la ventaja que hoy tenemos de tenerlos todos juntos, pues en un solo volumen. Claro, estas primeras Biblias, tomen ustedes en cuenta que eran sumamente costosas. No tenemos imprentas, la Biblia se escribe a mano, hay que pagarle a un señor que esté escribiendo durante un año todos los libros de la Biblia con pergaminos, lo que hace que sea un volumen sumamente grande. Estas primeras Biblias de Casiodoro, de Vivarium, son Biblias para llevarse con carretilla, porque son enormes, y con un precio más o menos de lo que cuesta hoy un coche. Es decir, no eran cosas para que pueda tener todo el mundo en su casa una, o que pueda llevar en su bolsillo, no tienes que llevarla con tu carretilla en tu propia Biblia. Tomen en cuenta este segundo detalle antes de que aterricemos a los elementos espirituales de San Agustín. No existía en tiempo de San Agustín un solo texto bíblico. Nosotros hoy tenemos el texto bíblico católico, que bueno, es más o menos similar en todas las Biblias católicas, aunque tampoco tenemos un solo texto bíblico, aunque bueno, cada conferencia episcopal asume o tiene un texto bíblico particular, pero en época de San Agustín había diferentes tradiciones textuales, una tradición textual hebrea, una tradición textual griega, una tradición textual latina. Aquí tengo que decir una cosa, antes de que nos vayamos al descanso, y con eso voy a cerrar esta primera sesión. Tengo que decir una cosa: San Agustín leerá el Antiguo Testamento no de las versiones hebreas. Hoy a nosotros en nuestras Biblias nos venden y tenemos en nuestras versiones del Antiguo Testamento el texto hebreo traducido al español. Pero San Agustín y toda la tradición primitiva cristiana leyó el Antiguo Testamento no de la tradición hebrea, sino de la tradición griega.
Este es el Antiguo Testamento católico o cristiano, el Antiguo Testamento traducido pues a la versión del griego, las famosas versiones de los 70. La versión de los 70, la Biblia de los 70, es el Antiguo Testamento católico. En él tenemos los dogmas principales católicos, están contenidos no en el texto hebreo, llamado tradicionalmente el texto masorético, sino las tradiciones y dogmas católicos están en el texto de los 70. Por eso San Agustín no estaba equivocado al seguir el texto de los 70 y no el texto hebreo. Cuando San Agustín se relaciona con San Jerónimo y está haciendo San Jerónimo las diferentes traducciones de la Biblia, le pedirá San Agustín a San Jerónimo que no haga traducciones del texto hebreo, sino del texto de los 70. O en último de los casos le dirá San Agustín, procura conjuntar los elementos de los 70 y lo que falte de los 70, conjúntalo con los elementos hebreos. Hay dogmas que, como digo, no están en el texto hebreo y sí están en el texto de los 70. ¿Cuáles son estos dogmas? Pues no se pierdan ustedes el siguiente capítulo después del descanso para que sepamos cuáles son estos dogmas. Así que bueno, descansamos media hora y a las 12 en punto nos encontramos aquí.